Ok, ahora vamos a hablar sobre las funciones trigonométricas. Qué son y bueno, cómo se definen y todo eso. Pero pues primero tenemos que definir los ángulos o cómo vamos a medir los ángulos. Usualmente estamos acostumbrados a medirlos en grados, es lo más común. Pero pues a veces resulta más conveniente en términos matemáticos medirlos en radianes. Pero pues, ¿qué es un radián? ¿No? Es lo que vamos a ver. Entonces, supongamos que tenemos un círculo de un radio R y queremos, pues, y tenemos este ángulo θ. El ángulo, pues, es la abertura entre dos rectas. Y entonces para ello nos vamos a auxiliar de lo que mide este sector de circunferencia. Entonces lo que hago es, para medir este ángulo, lo que hago es agarrar el radio y empezar a medir esta abertura de acá, a medir el S a través de radios, viendo cuántos radios son. Los radios que sean, pues ese es el número de radianes. Entonces lo que quiero decir es que la longitud de S, pues vamos a ver cuántos radios son. El número de radios, o sea θ, es la letra griega θ. Θ radios es S, entonces θ es la medida del ángulo. Si lo despejamos, pues es S entre R. Es esta longitud en la circunferencia entre el radio de la circunferencia. Ese es el ángulo θ. Entonces, si quiero un radián, pues va a ser la medida pues de un radio. Y entonces, bueno, aquí lo que hay que recordar, bueno, es que un ángulo llano, si ese va a ser todo esto de aquí hasta acá, pues son 180 grados, como nos han enseñado. Pero si mido la longitud de aquí, sabemos que la longitud total es 2 veces pi por radio. Y entonces aquí, que es solo la mitad, pues va a ser pi veces el radio. O sea que va a ser pi radianes. Usualmente pues evitamos o omitimos la palabra radianes. Y simplemente ponemos pi. Se sobreentiende que si no le ponemos la bolita, es en radianes. Si le ponemos la bolita, pues quiere decir que es grados. Y así, bueno, si queremos un radián, pues es lo mismo que 180 entre pi grados. Y pues va a ser más o menos 57.3 grados aproximadamente. Y digamos que esto pues sería como nuestro factor de conversión. 180 grados es igual a pi radianes, es lo que pues hay que recordar. Y así, por ejemplo, si tengo 45 grados y lo quiero convertir a radianes, entonces lo que hago pues es como en física, dividirlo entre 180 grados, multiplicarlo por pi, dividirlo entre los grados para cancelar los grados, multiplicarlo por pi. Entonces 45 entre 180 pues es un cuarto, de pi radianes. Entonces 45 grados es igual a un cuarto de pi radianes. Y pues bueno, así se le hace. Si quiero convertir 2/3 de pi radianes, entonces lo multiplico, pues pongo el pi abajo para cancelar el pi y 180 grados arriba. Entonces los pi se cancelan y 2/3 de 180 pues serían 120 grados. Así. Entonces así se harían la conversión.
Y bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que los ángulos pues tienen dirección, le debemos de poner un sentido. Los ángulos se miden a partir del eje X positivo. Esto pues es meramente un convenio. Lo mejor es seguir los convenios para evitar malos entendidos. Esto alguien dijo así se va a hacer y pues ahora así se hace. Y lo mejor es mantener esos convenios para no tener problemas en la comunicación. Entonces pues el convenio es que se mide a partir del eje X positivo. Y si es en sentido contrario a las manecillas del reloj, así. Recordemos que el reloj pues va girando así. Entonces si gira así en sentido contrario a las manecillas, es positivo. Y bueno, este es el rayo inicial. Recordemos que los ángulos se miden entre dos rayos. Y ese es el rayo terminal. Y si lo tenemos, si vamos a medir un ángulo negativo, es X, este es Y, pues vamos a medir hacia acá. Algo así. Este ángulo va en sentido de las manecillas del reloj, entonces es un ángulo negativo. Ese es el rayo inicial. Es el rayo final. Y así se miden los ángulos negativos. Este digamos podría ser así, pi entre 4, por ejemplo, por decir algo. Y este podría ser menos 3 pi cuartos. Así por dar un ejemplo más concreto. Y entonces, bueno, ahora sí definir las funciones trigonométricas. Entonces, pues lo que se hace normalmente, lo que nos enseñan en la secundaria, es que tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo aquí, teta, y ese es cateto. Ese es el cateto adyacente. Ese es el cateto opuesto. Y esta es la hipotenusa. Entonces lo que sabemos es que el seno de teta es el cateto opuesto. Lo abrevio así, entre hipotenusa. El coseno de teta es el adyacente entre la hipotenusa. La tangente de teta es el opuesto entre la adyacente. Y las inversas, la cosecante es al revés del seno, es la hipotenusa entre el cateto opuesto. La secante es al revés del coseno, es la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la cotangente es al revés de la tangente, es cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y pues todo esto está muy bien pues para tener una intuición. Y pues a partir de estas funciones puedo calcular un cateto, una hipotenusa que me haga falta a partir de los datos del ángulo y de otro lado del triángulo. Pero pues no me sirve muy bien para analizar esto como funciones. Entonces lo que se hace es hacer una extensión de estas definiciones. Esto solo me sirve para ángulos entre 0 y 90 grados. O entre 0 y pi. O sea, aquí estoy suponiendo. De hecho, ni siquiera llega a ser igual. Menos y menos que pi medios, que son 90 grados. Todo esto de aquí me sirve en ese caso. Si me salgo de esos ángulos, ya no me sirve.
Entonces hacemos una extensión, como decía, y pues va a ser la siguiente. Entonces tenemos aquí el círculo, un círculo cualquiera. Aquí es X, aquí es Y. Supongamos que tenemos aquí un punto, este es mi ángulo teta. Y bueno, para acá sale el rayo. Este punto se llama XY. Son las coordenadas XY. En radio de la circunferencia es R. Entonces si hacemos esto, trazamos la perpendicular aquí. Esta es la coordenada de X. Y trazamos la horizontal aquí. Esta es la coordenada Y. Entonces lo que hacemos es definir el seno, el coseno y todo eso de la siguiente manera. Ya poniéndolo bien. Entonces seno a veces le ponemos sin en inglés. Seno de teta. Y bueno, todas las demás son lo mismo, es la única que varía entre el español y el inglés. Entonces el seno de teta es la Y entre la X. Perdón, la Y entre la R. Entonces aquí lo que debemos de observar es que la Y juega el papel del cateto opuesto, la X el de la adyacente y la R de la hipotenusa. Entonces el seno de teta es Y entre R. El coseno es coseno de teta, es ahora X entre R. La tangente de teta es Y entre X. Las siguientes pues son la cosecante, que lo ponemos así, CSC, y es igual pues a R entre Y. La secante, sec, y aquí pues se me está olvidando poner el teta, el ángulo. No hay que olvidarnos del ángulo, es R entre X. Y la cotangente es cot de teta igual a X entre Y. Entonces esas son las 6 funciones trigonométricas. Ahora sí, pues bien definidas, sin importar cuál es el ángulo, puede ser infinitamente grande. Si es muy grande, quiere decir que le estamos dando muchas vueltas aquí. Va a parar en algún punto esto, y pues tiene una coordenada X, una coordenada Y, y el radio pues se conserva. Entonces pues todo esto me sirve para cualquier ángulo. Teta pues va de menos infinito a infinito. Bueno, lo habíamos expresado así, ¿no? Teta está entre menos infinito e infinito. Entonces, pues hay algunas identidades, algunas pues son muy fáciles, como las que voy a poner. Notemos que se cumple lo siguiente, son cosas pues de nomás de observar las fórmulas. Se cumple que la tangente de teta es igual a seno de teta entre coseno de teta. La cosecante es 1 entre el seno. La secante es 1 entre coseno. Y la cotangente es igual a 1 entre la tangente de teta. Ok. Y bueno, hay algo más.
Bueno, normalmente esto lo sabemos calcular en la calculadora. No hay que preocuparnos mucho por los casos especiales, prefiero no hacerlo. Entonces vamos a decir algo más acerca de esto. Entonces, lo que es una función periódica. Sí, entonces es periódica si existe, o sea, quiere decir que existe un número p, un p mayor que 0, tal que f de x más p es igual a f de x. Quiere decir que si me muevo en el eje x ese p, pues la función no cambia de valor. Y me puedo mover p, 2p, 3p, así, o menos p, menos 2p, y así. Y la función va a valer lo mismo. Entonces, tal que f de x más p es igual a f de x para todo p, para todo x, perdón. Y a p se llama el periodo. P se llama periodo. El periodo en el cual se repite. Entonces los periodos, pues después de, pues observando un poco esa circunferencia y qué pasa cuando se va girando, pues se da uno cuenta que, por ejemplo, el seno, el coseno, cosecante y secante, pues es cada 2pi que se repite el valor, y la tangente y la cotangente es cada pi. Entonces, pues lo vemos así. Entonces, las funciones de periodo pi son la tangente, o sea que tangente de x más pi es igual a tangente de x, y la cotangente de x más pi siendo igual a cotangente de x. Para las de periodo 2pi, que son todas las demás, seno de x más 2pi igual a seno de x, coseno de x más 2pi igual a coseno de x, y las contrarias, coseno de x más 2pi, cosecante es cosecante de x, secante de x más 2pi igual a secante de x. Eso es, pues, es su periodo. ¿Y cómo se ve ese periodo? Pues gráficamente se va a ver así. Vamos a poner la gráfica del seno de x. Empieza valiendo 1. Y se viene así. Pero bueno, sería buena idea alargarlo hasta acá. Va a menos 1 y luego así y así. Y pues es una ondita, de hecho pues sirve para modelar ondas como el sonido, por ejemplo, los latidos del corazón, los electrocardiogramas en sí son funciones seno, se pueden pensar como funciones de seno y coseno. Así, y quiere decir que si me avanzo de aquí a aquí, esto es 2pi, ese es el periodo. De aquí a aquí, cualquiera que sea el punto, recorro esto y pues se va como copiando la función, la gráfica. Entonces así se ve una función de periodo 2pi y una función de periodo pi, por ejemplo la tangente. Bueno, aquí no le puse que era seno de x, entonces la tangente pues va a ser algo así. Aquí pues se pega mucho a la vertical, luego aquí se repite otra vez, se repite, para acá también se repite, y así. Y entonces supone que de aquí a acá mide pi.
Así pues se ven esas funciones. Bueno, ya si se quieren graficar, pues es mejor hacerlo pues en un software. Y pues otras propiedades que conviene decir de estas funciones trigonométricas es su paridad. Paridad. Entonces las funciones que son pares, que son las siguientes. Entonces, bueno, igual hay que decir una función par cumple lo siguiente, que si le calculo f de menos x, me puedo olvidar del menos y da lo mismo que f de x. Una función impar cumple lo siguiente, que si lo calculo en un negativo, en un f de menos x, este menos lo puedo sacar. Y se dice par o impar por la función x a la n. Si tenemos, por ejemplo, x cuadrado, nos podemos olvidar del menos, porque elevado al cuadrado pues me da lo mismo que no elevar, que me da positivo siempre. Entonces da lo mismo si lo calculo en menos x o x. Y lo mismo x elevado a una función, a una potencia par. Si elevo x a una potencia impar, sucede este fenómeno. Un número negativo al cubo, por ejemplo, pues me queda negativo. Y así un número negativo a la quinta, pues me sigue quedando negativo. Y entonces las funciones pares pues cumplen este mismo patrón. Coseno de menos x, me puedo olvidar del menos, es coseno de x. Y la otra pues es la secante de menos x, es lo mismo que secante de x, me puedo olvidar del menos. Las impares pues son todas las demás. El seno de menos x, el menos lo saco, me queda menos seno de x. Y de hecho pues no hacen falta los paréntesis. Es un convenio de notación que no le ponemos los paréntesis en el seno, o bueno, en las funciones trigonométricas. Y pues el coseno, esa no es impar. Otra impar pues sería la tangente. Tangente de menos x, puedo sacar el menos, me queda menos tangente de x. Y pues las que son al revés, la cosecante de menos x da el menos, lo saco, menos cosecante de x. Y la cotangente, puedo sacar el menos cotangente de x. Y bueno, entonces pues sería todo por este video. Son las principales propiedades de las funciones trigonométricas. Y en el siguiente video pues veremos las identidades. Entonces pues muchas gracias.